Atención, mundo del espectáculo. Lo que acaba de desatar una guerra sin precedentes entre Alejandro Fernández y Pepe Aguilar ha pulverizado la ya frágil paz de la industria musical. Si creías haberlo visto todo en los dramáticos enfrentamientos de las celebridades, prepárate porque esta vez el potrillo no solo respondió, sino que dejó a su oponente silenciado y temblando hasta los cimientos de su ego. Quédate hasta el final para desentrañar la verdad detrás de esta lección pública que Alejandro impartió a Pepe. Una bofetada musical tan impactante que hasta los mariachis de fondo en el cielo la recordarán por siempre. Todo el caos, la explosión mediática y el subsecuente terremoto en el panorama artístico tuvo su génesis hace tan solo unas pocas horas, en una de esas entrevistas que curiosamente nadie había solicitado expresamente, pero que por azares del destino o quizás una curiosidad masoquista, todos terminamos consumiendo con avidez. Ya conoces ese tipo de charlas donde algunos artistas, imbuidos de una grandilocuencia casi académica, se erigen como los únicos críticos autorizados de la música clásica y popular, soltando perlas de sabiduría que más que iluminar suelen encender la polémica y la discordia. Fue en este escenario, bajo los reflectores de una plataforma televisiva o digital, donde Pepe Aguilar, con una soberbia que rozaba lo pontifical, y ese inconfundible aire de yo sé cómo debe sonar la verdadera música mexicana y nadie más, lanzó una declaración explosiva que no solo dejó a una multitud con las cejas arqueadas de asombro, sino que a muchos otros nos provocó un ahogamiento súbito con el café matutino. Un atragantamiento que bien pudo haber sido digno de una comedia de enredos. Su voz, impregnada de una autoridad autoproclamada y un tono altivo que ya le conocemos, resonó con una frase que nadie pudo prever, y que en retrospectiva parece haber sido diseñada con la precisión de un misil teledirigido al corazón de la industria y a la integridad de ciertos colegas. Hay muchos que se autodenominan iconos de la música, pero son más una imagen cuidadosamente construida, una fachada brillante, que una expresión genuina de talento y alma. Algunos incluso son antimusicales, desprovistos de una verdadera sensibilidad sonora y de un respeto por la tradición que dicen abanderar. Aunque su lengua se abstuvo de pronunciar nombres directamente, la alusión fue tan transparente como el agua para cualquiera que conozca la dinámica, las rivalidades internas y las personalidades prominentes del gremio musical. Porque si algo caracteriza a Pepe, además de esas cejas que desafían la gravedad y la depilación moderna, es su habilidad innata para lanzar indirectas que en realidad llevan impreso el nombre y el apellido del destinatario entre cada línea, un arte sutil de la puntería verbal y la provocación calculada que él domina a la perfección. Casi como un deporte de élite en el que siempre busca la victoria. La reverberación de sus palabras fue instantánea, como una onda expansiva en un estanque de aguas ya agitadas. Y como en estos tiempos, donde la velocidad de la información supera cualquier expectativa, no existe chisme por íntimo que sea, que se mantenga en privado por más de 3 minutos sin ser diseminado a los 4 vientos. El video de la polémica entrevista se propagó por las plataformas digitales con una celeridad asombrosa, superando incluso la viralidad explosiva de un corrido tumbado de última generación en TikTok. No transcurrió ni siquiera una hora completa desde que las palabras de Pepe salieron al aire, cuando ya circulaban por doquier un sinfín de memes ingeniosos y mordaces. Reacciones en cadena de influencers y usuarios de a pie que no podían creer lo que acababan de escuchar. Extensos hilos de discusión en Twitter desgranando cada sílaba del comentario. Y hasta comparaciones hilarantes sobre el grosor o la forma de las cejas de los implicados, llevando el nivel de superficialidad y comicidad al límite. Pero lo que verdaderamente encendió las redes sociales como una hoguera incontrolable, lo que desató un torbellino de indignación y apoyo a partes iguales, fue la contundente reacción de Alejandro Fernández, quien, lejos de ignorar la provocación o de fingir demencia, no solo se dio por aludido con una claridad meridiana, sino que decidió que era imperativo responder. Y vaya que lo hizo con una maestría y una finura que dejaron a más de uno boquiabierto, con una clase innata que desarmó cualquier intento de vulgaridad, con una elegancia que elevó el debate por encima de la reyerta barriobajera, y por supuesto, con un filo tan afilado como el de la mejor navaja suiza, capaz de cortar con precisión quirúrgica el nudo de la soberbia. El potrillo, conocido por su mesura y su distancia de los escándalos efímeros, no es de los que se zambullen en el fango del chismorreo a la primera señal de provocación. Pero tampoco es de los que se dejan pisotear o que permiten que su reputación sea mancillada sin una réplica adecuada. Así que en lugar de rebajarse al nivel de soltar indirectas veladas o de enfrascarse en una disputa pueril con subtweets dignos de un adolescente en plena crisis existencial y hormonal,
El potrillo optó por la estrategia de la claridad y la contundencia. Decidió hablar de forma diáfana, directa y sin ambajes, utilizando sus propias plataformas de redes sociales para lanzar un mensaje que resonaría con la fuerza de un trueno. La publicación, acompañada de una fotografía suya en la que, hay que decirlo, lucía tan apuesto y carismático como siempre, irradiando una presencia escénica que es su sello distintivo. Llevaba consigo un texto que parecía haber sido cincelado con la destreza de un artesano, redactado quizás con una copa de tequila en una mano, evocando la esencia de la tradición, y la dignidad más profunda en la otra, simbolizando su inquebrantable orgullo y autoconfianza. El mensaje rezaba con una punzante ironía: «Yo no sé qué entiende esto por música, Pepe, pero si respetar al público que me honra con su presencia, llenar conciertos sin la necesidad de colgarme del nombre de una dinastía ya establecida, y seguir vigente en el gusto de la gente, trascendiendo el mero apellido, es ser antimusical, entonces te agradezco infinitamente el cumplido, pues lo tomo como un galardón a mi esfuerzo». Zas, con una sola frase formulada con una precisión devastadora, Alejandro asestó el golpe donde más le dolía a su detractor, en la raíz de su ego inflado, en la presunción de su linaje artístico, y en esa perceptible sensación de superioridad que, hay que reconocerlo, a veces se le escapa a Pepe Aguilar con la espontaneidad y la obviedad de un moño mal ajustado en un impecable traje de charro. La réplica de Alejandro fue tan milimétricamente calculada como letal en su efectividad. No hubo espacio para groserías, no hubo estridencias ni alardes vociferantes. Solo un recordatorio sutil pero inquebrantable de que el talento genuino, una trayectoria impecable y el cariño incondicional del público no se discuten en arenas virtuales ni con palabras vacías, sino que se demuestran con acciones concretas, concierto tras concierto, éxito tras éxito. Y si hay alguien que ha demostrado esa verdad irrefutable a lo largo de los años, con una consistencia admirable, ese es, sin lugar a dudas, él, Alejandro Fernández, quien ha sabido no solo mantenerse relevante en un mercado cambiante, sino también evolucionar sin jamás perder la esencia de su alma ranchera. Y eso, duélale a quien le duela, es un logro que muy pocos pueden ostentar con la misma credibilidad y resonancia. Si te está apasionando este análisis del intrincado mundo del espectáculo y no quieres perderte ni un solo detalle de las futuras revelaciones que sacudirán la industria, te invitamos cordialmente a unirte a nuestra creciente comunidad. Suscríbete ahora mismo a Cociendo el Chisme y forma parte de quienes siempre están al tanto de lo último, lo más explosivo y lo verdaderamente relevante en el universo de las celebridades. Ser parte de esta familia informativa es sumergirse en la esencia del chisme bien contado. Lo más intrigante y a la vez lo que añadió un matiz de profundidad a todo este altercado es que al parecer el comentario inicial de Pepe no surgió de la nada, como una ocurrención espontánea sin un trasfondo. Según revelaciones de fuentes cercanas al enigmático círculo de la música regional, esos informantes que poseen la capacidad ubicua de estar en todos lados y en ninguno al mismo tiempo, tejiendo la red de secretos del espectáculo, la profunda molestia de Pepe Aguilar con la situación actual venía gestándose desde hacía varios meses, acumulándose como una tormenta silenciosa que esperaba el momento oportuno para desatarse. La raíz de su malestar, siempre según estas voces internas, residía en su persistente e infructuosa insistencia por posicionar a su hija, Ángela, como la heredera absoluta y la figura indiscutible del trono del regional mexicano, una especie de monarca musical cuya corona parecía resistírsele. A pesar de todos sus esfuerzos promocionales, sus estrategias de marketing y su innegable influencia en el medio, el público, con su criterio soberano e inquebrantable, ha seguido eligiendo, de manera constante y abrumadora, a Alejandro Fernández como el referente principal, el icono contemporáneo del género que conecta con nuevas y viejas generaciones. Y eso, susurran por los pasillos de las disqueras y los camerinos, no tiene a Pepe nada contento, sino más bien irritado y frustrado. Claro, porque mientras Pepe se dedica a organizar conferencias de prensa y charlas magistrales para dictar qué está bien y qué está mal en la música, con un aire de gurú o de oráculo del género, Alejandro, lejos de las controversias y los discursos moralistas, anda por el mundo llenando auditorios masivos en toda Latinoamérica, abarrotando cada recinto donde se presenta y colaborando de manera auténtica y sin pretensiones con artistas emergentes y consagrados, sin la necesidad de hacer un alarde excesivo de sus logros o de su constante evolución. Y lo más importante, sigue siendo querido y admirado por generaciones enteras, incluso por aquellas que ni siquiera tuvieron la fortuna de vivir los años dorados y nostálgicos del mariachi tradicional, demostrando que su arte trasciende el tiempo. Y ahí radica el punto crucial de la diferencia, el contraste abismal entre ambos,
Mientras uno se consume en la queja y el juicio, el otro se concentra en el trabajo arduo y la dedicación. Mientras uno se enfrasca en la crítica estéril y la descalificación, el otro se eleva en el escenario y canta con el alma. Mientras uno se sienta en la aparente comodidad de su rancho para juzgar con severidad, el otro se sube al escenario y lo entrega todo, dejando el corazón en cada interpretación para su público. Y por si el escenario ya no estuviera lo suficientemente caldeado y tenso, tras la publicación de la contundente respuesta de Alejandro, comenzaron a surgir y a manifestarse públicamente otros artistas que, aunque mantuvieron una calculada distancia de mencionar a Pepe directamente, sí dejaron meridianamente claro de qué lado se inclinaba su apoyo y su lealtad en esta contienda. Uno de los primeros y más notables en sumarse a esta ola de respaldo fue nada menos que Carlos Rivera, el aclamado intérprete y figura de la música, quien, con una brevedad pero una contundencia lapidaria, comentó la publicación de Alejandro con un simple y elocuente: "Así se contesta, maestro. Y si en este preciso instante tu mente ya está recreando la imagen del rostro de Pepe Aguilar leyendo ese comentario, con una expresión que oscila entre la incredulidad, el asombro y quizás un atisbo de furia contenida, no te preocupes, no estás solo en esa visualización. Yo también la imaginé con una claridad asombrosa, y créeme, esa imagen distaba mucho de ser agradable o tranquilizadora para el aludido. Pero la trama, lejos de apaciguarse, continuó su escalada dramática, porque lo que sucedió apenas unas horas después dejó a muchísimos espectadores con la boca abierta de estupefacción y a otros, con un regocijo casi malicioso, echándole limón directamente a la herida ya abierta. Resulta que en un evento privado de alto perfil, una reunión exclusiva donde convergieron varias luminarias de la música regional, incluyendo a algunos de esos artistas que han tenido el privilegio y la experiencia de trabajar tanto con Alejandro como con Pepe, se filtró de manera misteriosa y sigilosa una conversación sumamente comprometedora. En dicha grabación, de la que no se ha revelado la identidad del autor de la filtración, pero que ha sido confirmada por múltiples fuentes, se escucha a alguien, cuya voz posee una similitud inquietante y casi inconfundible con la de uno de los miembros más prominentes de la dinastía Aguilar, profiriendo una frase que encendió la mecha de la ira pública: "Ese cuate solo sabe cantar borracho, por eso le va bien, porque el público está igual de desorientado y alcoholizado". Y sí, así como lo estás escuchando ahora mismo, con la misma incredulidad y asombro con la que yo lo escuché por primera vez, no solo se atrevieron a tildar de antimusical a Alejandro Fernández, sino que en un acto de desprecio y arrogancia sin precedentes, también le lanzaron una pedrada directa al público, a esos miles y miles de seguidores fieles que han apoyado la carrera de los artistas por décadas. Y fue precisamente en ese instante, en ese punto de inflexión, donde la mecha se encendió de forma definitiva, porque una cosa es enfrascarse en una disputa entre artistas, un duelo de egos que, al final, suele quedarse en el ámbito profesional, pero meterse con la gente, con la audiencia que compra los boletos para sus conciertos, que corea sus canciones con pasión desbordada, que hace filas interminables bajo el sol o la lluvia para conseguir una foto o un autógrafo. Eso, mis amigos, ya es jugarle al valiente sin el chaleco antibalas de la coherencia y el respeto. Porque si hay algo que define al público mexicano, además de su pasión desbordada por la música, es una memoria colectiva que no olvida fácilmente los desplantes y una profunda devoción por la música bien hecha, sea cual sea su origen o su género. Y en este crucial aspecto, Alejandro Fernández ha sabido, con una sabiduría innata y una congruencia admirable, mantenerse firmemente del lado correcto de la historia, cultivando el respeto y el cariño de sus seguidores a lo largo de los años. Pero lo mejor de todo, y con esto te prometo que te vas a quedar literalmente pegado a la pantalla, con los ojos bien abiertos y el corazón palpitante, es lo que aconteció apenas unos instantes después de que aquella infame conversación privada saliera a la luz. Alejandro, como si poseyera una especie de sexto sentido o una conexión telepática con lo que se decía de él en tiempo real, sin dudar un segundo y con una sincronización casi mística, subió un breve pero impactante video desde la intimidad de su camerino. En la grabación se le ve con una calma pasmosa, una serenidad que contrastaba con el caos mediático que lo rodeaba, afinando su guitarra con una destreza habitual y luego, con una sonrisa tranquila que paradójicamente irradiaba una confianza inquebrantable, pronunció unas palabras que se clavaron como dagas en el ego de sus detractores y resonaron con la fuerza de un manifiesto. Hay quienes viven su existencia únicamente para criticar la música y los artistas, buscando la falla, el error, el pretexto para el juicio.
Y otros, por el contrario, vivimos para hacerla, para crearla, para compartirla con el corazón abierto, para entregar el alma en cada nota y cada palabra. Fin del video. Sin más adiciones, sin explicaciones redundantes, sin prolongar el mensaje un segundo de más. Y con esa simple pero demoledora declaración le propinó otro gol certero un tanto magistral al ya de por sí inflado ego de su colega, dejándolo en una posición incómoda y expuesta, sin necesidad de recurrir a la confrontación directa o al intercambio de insultos. La elegancia de su respuesta, su aplomo y su enfoque en lo esencial de su vocación, lo elevaron aún más en la estima del público, solidificando su imagen de artista íntegro y auténtico, frente a la de aquellos que parecían más preocupados por la crítica que por la creación. Y tal como te lo prometí, lo que dijo Ángela Aguilar en ese grupo de WhatsApp terminó siendo la gota que derramó el tequila, esa última adición que desbordó por completo el vaso de la paciencia y encendió una hoguera que parecía incontrolable. Porque si bien la discusión parecía, en un principio, circunscribirse a un duelo de egos entre Alejandro y Pepe, ya sabes perfectamente cómo funciona el volátil mundo de las celebridades, donde todos se sienten investidos del derecho a emitir su opinión, especialmente cuando el peso de un apellido famoso les confiere una supuesta autoridad. Pues bien, resulta que apenas unas horas después de que Alejandro Fernández soltara ese elegante, pero contundente sablazo en redes sociales, que resonó con la fuerza de un dardo envenenado, comenzó a circular como reguero de pólvora una captura de pantalla de una conversación privada. En esa imagen, que se viralizó con una celeridad asombrosa, se podía leer un mensaje supuestamente escrito por Ángela Aguilar, que decía lo siguiente, con una audacia que sorprendió a propios y extraños. Mi papá solo dijo la verdad, una verdad ineludible. Alejandro canta como si siempre estuviera saliendo de una peda, con la voz rasposa y desafinada. Lo que realmente sucede es que ya no existe un oído fino entre el público. La gente ya no sabe apreciar la verdadera calidad musical. Y sí, aunque el contenido de ese mensaje podría haberse interpretado, en un primer momento, como una simple y subjetiva opinión personal, lo que verdaderamente desencadenó un escándalo mayúsculo, un torbellino de indignación, fue la forma tan despectiva, tan condescendiente y tan prepotente en la que se refirió al público que día a día los sigue y los apoya. Porque una cosa es que expreses tu desagrado por la forma en que canta alguien, o que critiques un estilo que no te agrada, y otra muy distinta y profundamente ofensiva es asumir, con una arrogancia desmedida, que la gente que lo escucha, que lo sigue y que llena sus conciertos, carece de un oído fino, tachándolos implícitamente de ignorantes o de faltos de criterio. Eso ya no es una crítica musical constructiva, es una patada directa y contundente en los bajos a los miles y miles de fans incondicionales que han seguido llenando, con una lealtad inquebrantable, los conciertos de Alejandro Fernández desde hace más de 25 años, forjando una carrera sólida y respetada. Lo que probablemente Ángela no calculó en su imprudencia verbal, o subestimó por completo, es que en estos tiempos de hiperconectividad y filtraciones constantes, los grupos privados de WhatsApp son todo, absolutamente todo, menos privados y seguros. La burbuja de confidencialidad es tan frágil como el cristal, y uno de los integrantes de aquel grupo exclusivo, cuya identidad aún no ha sido revelada públicamente, alimentando así una ola de especulaciones y apuestas sobre quién fue el traidor, decidió que ya era suficiente. Cansado quizás del ambiente de superioridad o de las constantes críticas a los colegas, tomó la drástica decisión de filtrar la conversación y enviarla directamente a una prominente página de espectáculos, de esas que viven y respiran por la primicia y el escándalo. Naturalmente, el medio no tardó ni medio segundo en hacerla pública, desatando una explosión masiva en las redes sociales. El hashtag #respeta al público se volvió tendencia en cuestión de minutos, inundando los feeds de Twitter, Instagram y Facebook con mensajes de apoyo a Alejandro y de indignación contra la postura de Ángela y su familia. La repercusión fue tal que incluso fans de la música pop, que usualmente se mantienen al margen de las polémicas del regional, salieron en defensa de Alejandro, expresando su sentir con comentarios como: prefiero 1000 veces a alguien que canta con sentimiento, con el alma, que a alguien que se escuda en el autotune y la perfección técnica sin emoción. Y fue precisamente en ese momento, con la opinión pública en su contra y un sector de sus propios seguidores sintiéndose ofendidos, donde el asunto se les salió por completo de las manos a los Aguilar. Porque si ya de por sí estaban navegando en aguas turbias, enfrentando un fuerte oleaje de críticas por andar tirándole al potrillo con indirectas, ahora tenían encima, como un tsunami imparable, la indignación de un público que no perdona ni olvida ser tratado como ignorante o como un simple número. Y para acabarla de amolar, como si el destino quisiera cebarse con ellos, empezaron a resurgir de los archivos ocultos de Internet
Viejos videos y entrevistas donde se veía a Pepe Aguilar corrigiendo con soberbia a periodistas, descalificando con desprecio a nuevos talentos que intentaban abrirse paso en la industria, y hasta burlándose con una actitud que rozaba el desdén de ciertos géneros musicales emergentes que no se ajustaban a su canon personal. O sea que si pensaban que el pasado iba a permanecer enterrado, olvidado en el efímero ciclo de noticias, el Internet, con su memoria implacable, les gritó: aquí nada se olvida, papá, ni un solo error, ni una sola palabra despectiva. Para no perderte el desenlace de esta fascinante pugna musical y estar siempre al tanto de cada giro inesperado en el mundo del espectáculo, te recordamos la importancia de unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a Cociendo el Chisme y no dejes que el ritmo de la información te deje atrás. Aquí te mantendremos al día con cada chispa y cada incendio en el universo de las celebridades. Pero mientras en la casa Aguilar trataban desesperadamente de apagar el fuego con gasolina de alto octanaje, una estrategia que solo avivaba aún más las llamas del escándalo y la indignación, Alejandro Fernández, el epicentro de esta tormenta mediática, permanecía imperturbable, como si nada de lo que se decía o se publicaba le afectara en lo más mínimo. Y eso, paradójicamente, es lo que más les dolió a sus detractores y a quienes esperaban verlo caer o lamentarse, que el hombre ni siquiera se despeinó, manteniendo una calma y una compostura dignas de admiración. Al contrario, su respuesta, en lugar de ser verbal o en redes, fue la más contundente y la que mejor sabe dar: más música. En un concierto privado que ya tenía programado para esa misma noche en Guadalajara, su tierra natal, ante una audiencia selecta pero fervorosa, Alejandro se subió al escenario con una sonrisa serena pero profunda, irradiando esa carisma que lo caracteriza. Saludó al público con un buenas noches, familia musical, pronunciando esas dos palabras con un doble filo que solo los entendidos en la polémica pudieron captar, una sutil alusión a la reciente disputa. Y antes de que la primera nota de su guitarra rompiera el silencio, dijo con un tono relajado, pero cargado de esa picardía sabrosona que tanto gusta a sus seguidores: hoy vengo un poco antimusical, así que prepárense para cantar conmigo bien desafinados, con el corazón en la garganta y sin preocuparse por la perfección. Boom. El público, que ya estaba entregado, se lo comió vivo a aplausos, ovaciones y gritos de apoyo, porque ahí reside el punto esencial y la clave de su conexión con la gente. Alejandro posee un carisma natural, una gracia innata y algo que no se puede comprar con dinero ni se hereda por el mero apellido o linaje artístico. Tiene calle, esa sabiduría popular y ese entendimiento profundo de la gente que solo se adquiere pisando el escenario y viviendo la vida, enfrentando los retos y las victorias de primera mano. Sabe lidiar con la crítica sin adoptar la pose de mártir, sin andar reclamando respeto a gritos o exigiendo pleitesía. Y sobre todo tiene ese don especial de saber cuándo contestar con una frase certera y cuándo simplemente dejar que el tiempo, el público y la calidad de su trabajo pongan las cosas en su justo lugar. Aunque en este caso ni siquiera necesitó del tiempo. Bastó una frase, un buen show y una actitud impecable para dejar clarísimo quién sigue siendo el consentido indiscutible del regional mexicano, el auténtico heredero de un legado que él mismo ha sabido forjar y expandir. Y ojo, no es que uno, como observador de estos fascinantes dramas del espectáculo, ande buscando pleito o disfrutando del conflicto. Bueno, admitámoslo, un tantito sí, porque la verdad es que el chisme es el motor de muchas de nuestras charlas. Pero dejando de lado el morbo inherente, hay que reconocer con absoluta objetividad que el comentario original de Pepe Aguilar estuvo completamente fuera de lugar, una imprudencia verbal que detonó una serie de reacciones en cadena. Porque, a ver qué significa exactamente ser antimusical según su peculiar definición, ¿acaso implica no ajustarse a lo que él considera que debe sonar la verdadera música, a su canon personal y estrictísimo de lo que es arte y lo que no? Significa no seguir las reglas que él mismo se ha inventado o ha interpretado de la tradición musical, como si fuera el único guardián de la pureza del género. O tal vez es no cantar únicamente ataviado en majestuosos trajes de charro y atreverse a mezclar estilos, a fusionar géneros o a experimentar con sonidos que no encajan en su visión purista. Porque si de eso se trata la antimusicalidad, entonces muchos artistas de gran calibre serían considerados antimusicales para él, incluyendo, y aquí viene la ironía más punzante, a su propia hija. Ángela, quien en su afán de modernizar su carrera y expandir su alcance, ha realizado duetos exitosos con artistas pop. Ha incorporado ritmos y beats electrónicos en algunas de sus canciones más recientes y hasta se ha presentado vestida como una estrella de los Latin Grammy, con atuendos modernos y arriesgados, en lugar de apegarse estrictamente a la vestimenta tradicional de la fiesta mexicana.
Y esa es otra capa de la polémica. La evidente hipocresía del comentario de Pepe también encendió los ánimos de la gente y de otros colegas. Porque no puedes andar pontificando sobre la pureza musical y la autenticidad del género cuando tú mismo, a lo largo de tu trayectoria, has explorado otros géneros. Has realizado colaboraciones fuera del ámbito estrictamente regional y has participado en realities de canto donde el talento vocal es más producto de la producción y la postedición que de la afinación natural y la voz al desnudo. Un poquito de coherencia, por favor. Y si de verdad el regional mexicano necesita evolucionar y trascender, ¿no sería mucho más productivo y beneficioso apoyarse entre colegas, construir puentes, que andar poniéndose zancadillas con etiquetas absurdas y descalificaciones sin fundamento? La pregunta se quedó flotando en el aire. Si esta historia te tiene al borde del asiento y quieres ser de los primeros en enterarte de cada revelación que moldea el mundo de la fama, entonces únete a nosotros. Suscríbete ahora mismo a Cociendo el Chisme y no dejes que ningún secreto del espectáculo se te escape. Te esperamos para seguir desentrañando juntos las verdades detrás de los reflectores. Y ahora, con la tensión aún vibrando en el aire y la industria musical de cabeza, la pregunta que todos se hacen y que resuena con fuerza es: ¿quién salió realmente victorioso de este enfrentamiento que ya ha pasado a la historia, marcando un antes y un después en el regional mexicano? Prepárate, porque lo que has escuchado aquí es solo la punta del iceberg de una verdad mucho más profunda que pocos se atreven a contar. Hemos sido testigos de cómo un comentario imprudente desató una tormenta perfecta, revelando no solo la soberbia de unos, sino la inquebrantable dignidad y el inmenso talento de otros. Alejandro Fernández no solo demostró que la verdadera conexión con el público va más allá de linajes y apellidos, sino que lo hizo con una maestría que dejó a todos boquiabiertos. Desde una filtración explosiva hasta una respuesta musical que se convirtió en himno, cada paso de esta batalla ha sido una lección de cómo se defiende un legado con clase. Si no quieres perderte ni un solo giro inesperado, ni una sola revelación que haga temblar los cimientos de la fama, tienes que ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete ahora mismo a Cociendo el Chisme y asegura tu asiento en primera fila para nunca perderte lo último, lo más candente y lo más sorprendente del mundo de las celebridades. La verdad siempre se cocina aquí y tú no querrás quedarte sin tu ración. Hasta la próxima, chismosos profesionales.